Ya, estoy grabando, ¿cierto? Ya, bueno, entonces el primer ejercicio dice así. Una caja puede subir resbalando por un plano inclinado cuando sobre ella se le ejerce una fuerza de magnitud P, que es esta que está acá, que es una fuerza externa. Ya no sabemos si es una mano, un tirón, una patada, lo que sea, pero es una fuerza externa. El coeficiente del roce entre la caja y el plano es mu sub k, y la caja tiene una masa de m. ¿Sí? Son puros parámetros. Vamos a trabajar con este ejercicio. Tenemos que construir el modelo para poder calcular la magnitud de P cuando la caja sube con aceleración constante A. ¿Sí? Entonces tenemos todos los parámetros y tenemos todos los supuestos, para, al menos la parte A de la pregunta, ¿ya? Y bueno, en la parte B nos preguntan básicamente lo mismo, pero ahora la aceleración es hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, primero tenemos que hacer el diagrama de interacciones. ¿Sí? Tenemos una caja de masa M, que es esta, que interactúa directamente con el agente, una fuerza, vamos a asumir que es una fuerza de contacto, ¿sí? Vamos a decir que una mano o lo que sea. Y al mismo tiempo, por esta línea continua, ¿cierto? Se representa la interacción de sustento que genera la rampa con el cuerpo que está cargado sobre ella y la fuerza de tracción gravitatoria, ¿sí? Por la línea punteada. Se inventarían tres fuerzas. Una fuerza de distancia, que es la fuerza del peso que vamos a decir. La fuerza de sustento, ¿sí? Y, como les decía, la fuerza externa. ¿Ya? Entonces vamos a diagramarlo de esta forma. En este caso, como pueden imaginarse ya, ¿cierto? La rampa vendría estando en esta posición. ¿Sí? Acá estaría la caja de masa M, y la fuerza P estaría así, horizontal también se asume. ¿Sí? Bien, entienden el diagrama. ¿Ya? ¿Alguna duda, no? ¿Hasta ahí? Ese es el modelo. ¿Sí? Ya. La P, ¿qué es lo que es? La P es la fuerza externa, Ah, ya, ¿sí? Que asumimos que es horizontal. vale. Ya, entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Decimos que la aceleración es positiva, hacia arriba, ¿sí? El primer caso A, y trabajamos la fuerza de sustento, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar esta fuerza F sub S, antes de poner estas de acá, que son las tres fuerzas que ustedes pudieron reconocer en el modelo, ¿sí? Al momento de trabajarla, recuerden que a ustedes les interesa siempre tener dos ejes, un eje paralelo a la aceleración o al movimiento y un eje perpendicular, ¿sí? En este caso, por eso es que posicionamos el eje cartesiano o el eje coordenado sobre la rampa, de modo que a la conveniencia tengamos este eje paralelo a la aceleración, ¿ya? Entonces, en esa consigna de dejar todo alrededor de los ejes paralelo y perpendicular, la fuerza de sustento la vamos a sacar y la vamos a separar en dos componentes, que son justamente los componentes que se cargan sobre esos ejes coordenados, que en el eje perpendicular es la normal y en el eje paralelo es la fuerza de roce, ¿sí? Tenéis que notar bien que la fuerza de roce en este caso tiene el sentido hacia abajo, porque estamos asumiendo desde un comienzo que la aceleración va hacia arriba, ¿sí? De la rampa. Entonces vamos a plantear las ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación, perpendicular. Al ser perpendicular al movimiento, tenéis que recordar que la aceleración es cero en ese eje, ¿sí? Aquí estamos trabajando en una dimensión lineal, entonces podemos saber que en este sentido no va a haber aceleración, solamente en el otro. Entonces por eso hacemos una igualdad a cero y tenemos que sumar las fuerzas. En este caso, no importa si yo sumo las de arriba y le resto las de abajo, porque al ser igualado a cero no hay ninguna mayor que otra, al menos en este modelo, ¿sí? Por eso yo que puedo hacer la normal menos la componente del peso de t beta, que es la de acá, ¿cierto? Y la componente del peso de la fuerza P, que vendría siendo esta. ¿Sí? ¿Alguna duda con la primera ecuación? Ya, si no, vamos a ir. Después tenemos la ecuación que tiene sentido del movimiento, que es importante. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que la resta o la sumatoria de las fuerzas no es igual a cero, porque estamos presentes a un movimiento acelerado. ¿Sí? Reconocemos que el cuerpo de masa m va a acelerar con una aceleración a, ¿sí? Por el enunciado sabemos que es simplemente el parámetro. Entonces la resta sí es importante.
Recuerden que es importante hasta cierto punto, porque si ustedes fallan en el modelo, resuelven al final analizando el signo que van a obtener, ¿sí? Así que igual tranquilidad. Sabemos que la suma de las fuerzas, que en este caso es alrededor de este eje, como les decía, bueno, es la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa acá entonces? Tenemos la parte del peso que se carga en esa dirección y le tenemos que restar el roce y la parte del peso que actúa sobre esa misma coordenada. ¿Sí? Por eso es que utilizamos las entidades trigonométricas para obtener esa expresión. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Ya, súper. Bueno, entonces trabajamos la primera ecuación, ¿sí? Donde podemos despejar la fuerza de roce en función del coeficiente de roce, que no es una constante conocida, pero sí es un parámetro dado, ¿sí? Entonces podemos trabajarlo como si fuese un número. Y bueno, beta es una constante también, la masa también es un parámetro, G lo conocemos, y el peso es la fuerza que queremos buscar. ¿Ok? Entonces tenemos una función despejada. En la segunda función, perdón, la segunda ecuación, que es la del eje paralelo, podemos traer esa información de la ecuación 1 y reemplazarla. ¿Sí? Entonces, donde teníamos la fuerza, la podemos traer y podemos obtener una función con solamente una variable al reemplazarla. Bueno, de esta forma, como pueden ver, es solamente álgebra, basta identificar las funciones, cuántas variables tienen y ya pueden despejar. ¿Sí? Entonces podemos tener una expresión para el peso, perdón, para la fuerza P, que está dada por la masa, la aceleración y bueno, los ángulos correspondientes y el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con la teoría, con la resolución? ¿Algo que aportar? ¿También entienden el procedimiento? Las ecuaciones desde el gráfico. Ya. Mira, ahora te lo voy a hacer acá. A lo mejor si lo hago así es más intuitivo, siendo que la aceleración en este caso iría hacia allá, ¿cierto? Y tenemos acá, bueno, tenemos que bueno, tenemos para acá abajo, tendríamos el peso. Espera, porque no puedo simplemente rotarlo. No. Como la rampa está inclinada acá en beta, ¿sí? Yo sé que hacia acá tenemos la carga de la fuerza externa P, ¿sí? Con un ángulo beta acá. Por qué pasa eso? O sea, si nosotros asumimos que el peso va para abajo, como que en el dibujo dice que la fuerza P es paralela a Es la... horizontal. Eso Claro, nos dice el dibujo. entonces, por ejemplo, la fuerza P, si dibujamos el peso hacia abajo, directo, iría también en el eje X, no para abajo, ¿o no? No, o sea, tú decís como que usemos un eje así. Claro, A ver, usando un eje así, voy a hacerlo así, ¿no? Tienes la fuerza P hacia acá, claro, que no es peso, no. ¿sí? El peso, o bueno, el peso W hacia acá, y la fuerza de sustento hacia acá, que es la Fs, Ujú, sí, sí, ¿sí? Lo que pasa es que acá, si tú te fijas, la aceleración tiene esta dirección, ¿cachai? Entonces, al momento tú de traducir esto al eje coordenado, digamos, no sé, pues, en horizontal, vertical, vas a tener un problema súper grande con los ángulos. Vaya a tener que expresar con muchas entidades trigonométricas porque vaya a tener que sacar el pedacito que se proyecta acá del que se proyecta acá, ¿cachai? Entonces no es tan ya veo. simple como de la otra forma. Ujú, Puede ser incluso que no lo pueda resolver, no estoy seguro, pero sí que se le compleja mucho más el problema y simplificándolo de esta forma es mucho más sencillo, ¿sí? Por eso es que siempre se recomienda generar un par de ejes, perpendiculares obviamente, haciendo coincidir uno con la aceleración. ¿Cachai? Pero técnicamente tu planteamiento igual es correcto, simplemente es un poco más enredado nomás. Sí, bueno, aquí viene la descomposición, donde la normal
tomaría un valor por este lado y el roce sí estaría acá, ¿cierto? La fuerza de roce y la normal estarían acá. Entonces, si te fijas, como el modelo está simplemente rotado, ¿cachai? Pero al momento de traducirlo en ecuaciones es mucho más complicado. Sí, no sé si te convence ahora más el Sí. otro. No, sí, es netamente como por de práctico. Claro, pero teniendo este modelo más ordenado, ¿entiendes cómo se traducen estas ecuaciones? Sí, totalmente. Sí. Ya, súper. ¿Alguien tiene otra duda o quiere que repita algo? ¿Sí está claro el ejercicio? Ya, vamos entonces. Bueno, la parte B, como recuerdan, es básicamente el mismo concepto, ¿sí? Simplemente que ahora el supuesto es distinto. Yo ahora creo que la aceleración va hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, vamos nuevamente a hacer el eje coordenado acá, ¿cierto? Lo voy a hacer en otro color. Sobre la aceleración, bueno, paralela a la aceleración, obviamente. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, de forma perpendicular, es decir, en este movimiento, no va a cambiar, porque va a seguir estando en equilibrio y la suma de fuerzas va a seguir siendo igual a cero. De hecho, es la misma expresión incluso, ¿sí? Pero, lo que respecta al paralelo al eje de la aceleración, sí hay que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque al nosotros definir la aceleración positiva hacia un lado, la suma también ha de ser positiva, si no estaríamos sumando al revés, estaríamos restando. Entonces, como nosotros reconocemos que hace ya, sabemos que el peso no es suficientemente, no tiene la suficiente magnitud para influir en el desplazamiento como lo hacía antes, ¿cierto? Eso quiere decir que de alguna forma podemos medirlo, que el peso y su acción hacia abajo de la rampa es mayor que la del peso y la del roce. Perdón, mayor a la de la fuerza P y la del roce, obviamente. ¿Sí? Por eso es que la resta acá es al revés, ¿cierto? La componente del peso, esta de acá, es mayor que la de P más la del roce. Obviamente que P proyectado, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que plantear, porque es el supuesto bajo el cual trabajamos. Básicamente planteamos lo mismo y tenemos el mismo desarrollo. Como la primera ecuación es la misma, podemos despejar de la misma forma explícitamente y traemos la misma ecuación, ¿sí? Siendo la fuerza de roce igual a ese producto de los parámetros y nuevamente reemplazamos. Y si se fijan, básicamente lo que cambia son unos signos, ¿sí? Aquí tienen P factor de G por el seno de beta menos el coseno de beta por el coeficiente de roce, y acá arriba tienen la suma, se le agrega la aceleración, ¿sí? Prácticamente el planteamiento es lo mismo, solamente que el análisis que se refiere al eje coordenado es distinto, ¿sí? Pero el principio es el mismo. Siempre es una suma de fuerzas neta, una suma de fuerzas, y se le dota una característica de aceleración o de equilibrio. ¿Entienden? Es muy similar. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Sí. Entonces, ya. El ejercicio 2. Bueno, en este ejercicio tenemos dos bloques conectados por una polea ideal, una cuerda inextensible. Eso quiere decir que las tensiones a través de ella es la misma, que el análisis de la polea no nos supone roce, suponemos que es todo perfecto. Ya tenemos dos cuerpos de masas idénticas, de masa m igual a 12 kilogramos. Dice que uno de los bloques, que es el de la derecha, el que está acá como M2, ¿sí? Puede desplazarse sobre la pendiente. ¿Ya? Y bueno, tenemos el coeficiente de roce, que es un valor dado, un mu igual a 0,2. Y nos preguntan, nos piden elaborar un modelo para poder determinar la aceleración con la que se mueven los bloques y la tensión a la que está sometida la cuerda. ¿Ya? Y después nos preguntan, bueno, nos pide comentar qué sucede con el movimiento de los bloques en instantes posteriores al considerar la figura. Bueno, esta pregunta está un poquito más planteada en la parte B, pero ahí vamos a hacer un análisis un poco más profundo para que tengan más sentido en el ejercicio. ¿Ya? Bueno, como siempre partimos haciendo el modelo,
recordamos que, bueno, partimos por una cuerda que los conecta, ¿cierto? Al ser una cuerda, estamos en contacto directo con los dos cuerpos. El cuerpo de la derecha está en contacto por el sustento, ¿cierto? Por esta fuerza de sustento o normal de plano a la masa 2. Y ambas, por supuesto, tienen una atracción de gravedad que genera la Tierra. ¿Ya? Hacemos los inventarios de fuerza, sabemos que la masa 1 al estar solamente colgando tiene el peso que siente por la Tierra y la tensión de la cuerda que la equilibra, mientras que la masa, por supuesto, tiene también la tensión, el peso, pero se le suma una fuerza de sustento. ¿Sí? Recordemos que podemos identificar aquí un par de acción y reacción, que nos significa un igual módulo, una igual magnitud del vector tensión, pero un sentido contrario. ¿Sí? Y bueno, los diagramas son más sencillos. La masa 1 que está colgando simplemente es en el eje vertical, y la masa 2 está en el plano. ¿Sí? Bueno, el ángulo está como un poco exagerado, pero bueno. Ya, ¿alguna duda hasta ahí con el modelo? Es muy similar al anterior, pero no hay problema si hay alguna duda o alguna complejidad. Ya, entonces vamos a seguir. Nosotros estamos suponiendo una aceleración de este tipo, ¿sí? Nosotros creemos que la masa 1 va a ser suficientemente masiva para poder acarrear la masa 2, bueno, claramente hasta acá, pero en este sentido de aceleración, ¿cierto? Una aceleración angular incluso la polea, pero una aceleración que va a ir hacia arriba de la cuesta en la masa 2 y hacia abajo en vertical en la masa 1. ¿Sí? ¿Reconocen esa aceleración ustedes también? ¿Se les hace intuitivo entender eso? Bueno, les comento que, bueno, no siempre es así, aunque ustedes vean una composición similar. En este caso lo podemos saber directamente por el tema de la masa. Al ser unas cajas idénticas, si se fijan, la masa 2 se le opone una fuerza, bueno, un roce que sabemos que existe, por una fuerza normal de sustento también. Porque eso quiere decir que la facilidad con la que cae es distinta por el hecho de estar en un plano inclinado. No así como es el de la masa 1, que simplemente eh, tiene el peso de forma libre. Si lo recibe por completo, podríamos decir. En cambio acá se va a distribuir por el tema de las componentes y el ángulo que viene está dado por la inclinación. Eso se puede corregir obviamente con un incremento de la masa en esto, entonces sería menos intuitivo al menos poder decirlo. ¿Ya? Bueno, vamos a volver a los diagramas de cuerpo libre. La masa que está colgando obviamente tiene una aceleración en ese mismo eje vertical, ya que nosotros estamos diciendo que en este sentido es el que se está acelerando, en especial hacia abajo. Entonces podemos reconocer que el peso es mayor que la tensión, lo restamos y eso lo dotamos de la aceleración, ¿cierto? Entonces tenemos esta primera ecuación. ¿Ya? En cambio en el segundo, bueno, tenemos nuevamente, partimos como siempre con la fuerza de sustento, que para los efectos del cálculo la suprimimos, pero dejamos sus componentes. ¿Sí? Es importante cuando ustedes trabajen esto, hagan justamente lo que estoy haciendo. Quizás no es necesario que ustedes en su diagrama pongan la fuerza de sustento, pero si la ponen tienen que notar que esa fuerza fue reemplazada. ¿Cómo la pueden hacer? Oscureciéndola, tachándola y reemplazándola por esto. Pero no puede existir en un diagrama, por ejemplo, esto, donde están los tres vectores, porque si no estaremos teniendo en realidad un vector de este tamaño del doble, que no tiene sentido físico, al menos en el ejercicio. Sí, es importante que se deshagan de ella o que no la usen al momento de diagramar. Ya, en este caso, bueno, en la parte que está perpendicular, es decir, perpendicular a la rampa, no notamos aceleración, por lo tanto, la suma es cero, ¿sí? La fuerza neta es cero, por lo tanto, la normal es igual a la componente del peso que actúa sobre ese mismo eje, ¿sí? Que viene siendo m2g coseno de teta. Pero en el eje paralelo a la aceleración, tenemos que la tensión es mayor que la componente del peso que actúa y la fuerza de roce. ¿Sí? Por eso las restamos, porque nuevamente estamos asumiendo que va hacia arriba de la cuesta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, despejamos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos una primera información, una segunda y una tercera, que podemos reemplazar en la cuarta, obteniendo así
el valor de, bueno, la tensión en función de la aceleración, bueno, el seno es conocido, la constante es conocida, G también es conocido, y finalmente podemos despejar los valores de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No sé. ¿Puedes poner un poquito los diagramas? Obvio. ¿Cómo encuentran estos tipos de ejercicios? ¿Se les hacen más fáciles o qué parte se les complica más? Yo aquí me complico, o sea, cuando hay que a veces poner igual a cero o un igual a la masa, y como que no entiendo Ya. por qué. Mira, mientras tengáis claro que el modelo funciona a través de el paralelo y el perpendicular a la aceleración, al movimiento, eso se te hace simplificar mucho. Cuando tú logras hacer los diagramas, qué sé yo, y tenés que traducirlas a las ecuaciones, lo más sencillo, de forma práctica, no para el desarrollo obviamente, no sé, pues, ponte un eje más cómodo, ¿cachai? Que seguramente va a ser este. Di ya, ok, la aceleración va para acá, entonces simplemente tomo a lo de acá, sé que tiene una aceleración, ¿cachai? Entonces, como va hacia allá, hacia el lado izquierdo, sé que el lado de acá tiene mayor influencia que el de la derecha. Entonces yo sé que ponte tú, todo lo que esté acá, todo lo que está a la izquierda, se lo voy a restar a la de la derecha. Y eso me tiene que dar una aceleración. Pero como estamos hablando de fuerza, obviamente hay que elevarlo a la dimensión correcta. Oye, y después donde uno tiene que como que juntarlos, da lo mismo que, ¿Acá? por ejemplo, en el primer diagrama yo digo que es positivo para arriba y en el segundo digo que es positivo para abajo, o tiene que ser constante. Em, a ver, cuando tú tomas siempre un supuesto inicial del ejercicio, que es que la aceleración va hacia acá, ¿cierto? Tú no puedes decir que la caja sube y esta caja sube también, porque ahí no tiene sentido físico, ¿cierto? No, no, a menos que esto no sea una polea y sea un instrumento distinto, que este sea otro tipo de mecanismo. Eso tú no lo puedes hacer. Lo que tú sí puedes hacer es decir que todo el sistema va hacia acá, es decir, esta sube y esta baja, o puedes decir que al revés, que esta baja y esta sube. ¿Cachai? Y con eso tienes que ser consistente. ¿Qué quiere decir eso? Al ser este el plano, ok, si esto después al revés, esta baja por la pendiente y esta sube hacia la polea. Eso tú lo puedes hacer libremente. ¿Cachai? Si lo acertas y lo aciertas y lo haces como te digo yo, que por mi intuición ya o analizando el enunciado yo puedo saber cuál es la correcta y cuál va a ser la positiva, entre comillas, te vaya a ahorrar pasos y análisis, sí. Lo que tú no puedes hacer es mezclarlo. ¿Cachai? Ya, sí, sí, vale. Eh, Ya, sí, 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 tenéis que siempre fijarte con el eje. No sé si les pase o alguno de ustedes, al menos a mí cuando estaba dando el ramo, em, siempre se me hacía más fácil ver un ángulo como respecto a la vertical o la horizontal, no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué podía hacer acá? Antes de traducir acá, rellenáis con ángulos como loco, ¿cachai? Yo sé que, bueno, en este caso, esto es teta, ¿cachai? Esto es 60. Entonces, yo sé que acá esto es 30. Ponte tú, yo sé que aquí es 90, qué sé yo. Bueno, aquí no tenéis mucho más que rellenar. Pero simplemente intenta descubrir toda la información que tengáis, ¿cachai? Igual te puede ayudar. No sé si te sirve un poco eso, porque no sé, a mí se me hacía mucho más fácil ver el ángulo que tiene cada vector respecto al eje vertical, porque está entonces ponte tú, si yo tuviese un vector acá con el ángulo de acá, para mí era mucho más fácil plantearlo con el complemento, pues qué sé yo, pi medios menos teta, pero respecto a acá y a usar el seno meter el coseno, ponte tú. No sé, eso para mí era más sencillo, ¿cachai? Pero lo otro es práctica nomás y poder como abstraerte lo suficiente, si no lo otro, bueno, aquí no se puede rotar obviamente, pero tu hoja la tomáis un momento, la rotas, ¿cachai? Y te empezáis a intentar imaginar los ejes. Igual es complicado eso, necesitáis un poco de práctica y, no sé, la capacidad que se desarrolla a lo largo de la carrera, ¿cachai? Pero, pero bueno, esos son mis pequeños tips. En general la hoja, que de verdad que puede ser muy simio, pero de verdad que hay veces que se simplifica mucho más y rellenar con ángulos. Yo creo que muchas veces me salvó eso de ya, ok,
relleno y tenía todo listo, ¿cachai? Y fijarse bien esto, paralelo y perpendicular. Eso es siempre clave, antes que todo. O sea, si te ayuda eso, ojalá que sí. A mí me cuesta saber cuándo tengo que ocupar el coseno y el seno cuando estoy planteando ecuaciones. Ya, mira, ponte tú. En este caso, yo puedo ver inmediatamente que estoy en usar el seno para obtener esto, porque el seno es la proyección que tiene un vector sobre otro, ¿sí? Entonces, yo lo puedo hacer caer acá. Y esto cuando caiga, me va a marcar esa distancia, ¿cachai? Que va a ser menor, obviamente. ¿Cachai? Si yo quiero saber la parte en este vector, que olvidémonos de que es x, y, que es el perpendicular al paralelo, simplemente como hablando de términos vectoriales, si yo quiero hacer caer este vector sobre este, yo igual uso el coseno acá. ¿Cachai? Yo con el coseno puedo obtener la proyección de este vector que vendría siendo esta. Pero, ¿qué te podéis pensar? ¿Puedo usar este seno? ¿Es este ángulo? No, pues. Tengo que usar el complemento, que en este caso era 30. ¿Entendí? Yo en general usaba el coseno porque lo encuentro mucho más intuitivo. ¿Sí? El coseno siempre te indica la parte proyectada, la parte de alguna forma paralela al eje. ¿Cachai? ¿Cuánto de un vector es paralelo a otro vector? ¿Cachai? ¿Cómo yo lo puedo hacer, lo puedo solapar de alguna forma? ¿O qué me aporta ese vector sobre este otro? En cambio, el seno es lo contrario, ¿cachai? Es qué parte de este vector me aleja de alguna forma, ¿cachai? Es esta parte de acá, ¿cachai? Cómo se conecta quizás. Eso no es estudio nomás, un poco de teoría de mate, ¿cachai? Pero, y si no, te puedes ir simplemente por la parte de práctica y hasta que te salga. Pero yo creo que eso, yo siempre usaba el coseno para lo que sea. Si tenía el ángulo por acá y quería el de acá, filo, yo sacaba el coseno y rellenas con ángulos, cosa de que se te ve mucho más fácil. Donde aquí no tengo que decir, el complemento o es este, ¿cachai? Entonces, filo, ya lo tenéis. Tenéis, no sé, pues θ1, acá tenéis θ2, tenéis todos los vectores y quería el de acá, ¿cachai? Entonces, relleno con el ángulo o uso la otra entidad. Pero eso, yo creo que lo más bruto, lo más fácil de que tú puedas resolverlo bien es haciendo mucho ejercicio. La forma más purista y la forma más indicada para que vaya a aprender y realmente haga un análisis más elevado, más correcto, es a través de las entidades trigonométricas y manejar la definición bien, esto de la proyección y esto de, no es una definición para nada, ¿cachai? Pero está como distancia o como conexión con el otro vector. ¿Sí? No entiendo. Vale. A ver, ya entonces, respecto a esto, ¿alguna duda? Bueno, era muy similar. No, bueno, estamos acá, ¿sí? Sí, estamos acá. ¿Alguna otra duda fuera de lo que es el modelo, el planteamiento? Hubo otra duda también del modelo, obviamente. Ya. ¿Cómo sacaste la atención ahí? Simplemente despejando. Tomamos las ecuaciones de acá y lo que se puede hacer es ir liberando variables. Hacer, ponte tú, ok, tengo una variable en todas las ecuaciones o en dos, despejo esa variable y después la reemplazo en el otro. ¿Cachai? Ponte tú aquí, no sé, pues podríais sacar la tensión, de aquí también podríais sacar la tensión y la podéis poner expresada de otra forma en la otra ecuación. Pero básicamente ir liberando variables a través de información. Si finalmente esta ecuación matemática es una restricción, ¿cachai? Y te dice, ok, tú sabes que esto es una instancia física, ¿cachai? Algo real, que actúa de cierta forma. Sabéis que esto es así, ¿cachai? Hay una suma en este eje respecto a esto, ¿cierto? Lo único que hace esto es restringírtelo. Es que, ok, esto ya sé que no puede ser más grande que esto es más grande que esto, ¿cachai? Se puede pensar también así de forma Claro. más matemática, ¿cachai? Más pura. Entonces, básicamente ir liberando, ok, esta restricción me dice que se cumple esto, por lo tanto, con esta otro dato, práctica. Práctica y trabajarlos como más ordenados. Es clave el orden, en especial en 110, porque se trabaja mucho con parámetros. Siempre hay un ejercicio de algo importante de las tareas o las identidades que tienen parámetros, que simplemente, claro, aunque claramente el álgebra sale súper feo, con este otro ejercicio, te permite poder entender cómo funcionan las fuerzas en cierta situación. ¿Cachai? Aquí tú entendís que la fuerza externa, tú la puedes cuantificar, obviamente bajo la
la situación que sea, que esto sube, que esto baja, y te doy cuenta que no depende nada más que los ángulos, la inclinación del plano, de esto que también es propio de la rampa, una propiedad intrínseca del material, y la masa. ¿Cachai? Bueno, obviamente la posición en la que esté de la Tierra. Si esto se hace en la Luna, te daréis cuenta que es distinto, ¿cachai? Porque depende justamente de eso. Entonces esto te permite, eso es súper importante, pero es súper engorroso. Y bueno, ¿cómo resolverlo? Simplemente es despejando. No te puedo dar ningún consejo más que práctica y orden. ¿Cachai? Esto va saliendo de a poco, que identifica y tengo tantas ecuaciones, tantas variables, puedo o no puedo, ¿cachai? Me falta análisis, voy bien. Eso yo creo Vale, que gracias. es práctica. Y bueno, esta parte que es importante, pero está un poco más planteada, así que intentemos dar una vuelta. Aquí nos preguntan qué pasa cuando pasa mucho tiempo, básicamente. No me digan que una caja se queda trabada en la polea, obviamente, sino que un paso intermedio. ¿Qué pasa con las cajas? ¿Qué va pasando? Si nosotros podemos ver aquí cómo trabajan esto en función de los... No está ahí, no sé si ya lo leyeron, me imagino. Pero sabemos que el bloque 1, es decir, el bloque que está colgando, continuará descendiendo y a una velocidad cada vez mayor. ¿Cómo podemos identificar que seguirá descendiendo? ¿Entienden esta aceleración? ¿Entienden por qué pasará esto? Ya, bueno, les explico. En esta situación, nosotros iniciamos con un supuesto, ¿cierto? Es que esto tiene un movimiento de este estilo. Previamente a empezar a ejercitar alrededor de esto, nosotros no sabíamos qué es lo que pasó. No sabíamos si esto iba hacia abajo, porque muchas veces nos dicen, o la cuerda se corta, o qué pasa cuando... En este caso nosotros no sabíamos. Entonces identificamos que si nosotros queríamos que esto vayase acá, nos da todo correcto, positivo, entre comillas, concordante con el modelo. ¿Ok? Entonces, nosotros reconocimos una aceleración que iba hacia acá abajo, y un instante inicial, digamos, reposo. Entonces podemos decir que hay una aceleración hacia abajo, que también sabemos que es constante. Aceleración constante que nos indica aumento de velocidad gradual. Entonces aquí podemos decir que la caja 1 continuará bajando y cada vez más rápido, porque tiene una aceleración constante. O aunque fuese una aceleración creciente, también sería más rápido, solamente que mucho más rápidamente. ¿Ok? En el caso de que yo hubiera puesto como la aceleración para el otro lado, suponiendo que iba a ir para allá, Uh-huh. ¿está bien? O sea, ¿tendría que plantear todo eso mismo? ¿O ya desde ese primer supuesto ya estaría como mal la No, cuestión? está más latero nomás. Tú llegáis acá mismo, pero ¿qué Pero llegáis? llegaría con Llegáis a un menos... menos 0,7 y un menos 117. Ah, vale, ya. ¿Cachai? Ya, pero Entonces, me acuerda como mi proposición inicial, ¿o no? claro, mientras tú seas congruente, estás siendo fiel a la física de alguna forma, ¿cachai? Estás siendo fiel a la situación. Ya. Eso es lo importante, que seas capaz de realizar un buen análisis científico. ¿Cachai? Que te comprometas con lo que tú dices, ok, esto va para acá, pum, desarrollo, lleva a esto. Y es lo que yo les decía, ahora tenéis que pensar, ¿cachai? Si te digo medio chueco o te digo más o menos, tenéis que ser capaz de decir también, ok, eso significa que simplemente es para otro lado. ¿Cachai? Es así de simple. Entonces, ¿qué pasa acá? Tú obviamente tenés que llegar a la misma conclusión. ¿Cachai? Tu modelo podría incitar al contrario, ¿cierto? Entre comillas, tu aceleración va para otro lado. Pero ¿qué pasa? Es negativa. Entonces tú acá tienes que saber decir, por lo tanto, al tener los valores negativos, se asume que la aceleración está planteada en sentido contrario, qué sé yo. Bueno, ahí lo redactáis de una forma, no sé, pues concisa, pero que te dé toda la información. Pero tenéis que ser capaz de decir esto mismo. Si yo digo, ok, la caja baja con una aceleración A, me da negativa o la caja sube. ¿Cachai? De ninguna forma está mal tu planteamiento. ¿Cachai? Simplemente la parte inicial está al revés. Pero aquí la aseveración tiene que ser la misma, por análisis, ¿cachai? Pero de ninguna forma podría estar malo. A menos que ya al final te flaquís, ¿cachai? Y ahí te la farrís diciendo otra cosa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir con el último?
Mira, ¿qué podemos decir acá interesante? Nosotros sabemos que esto va a ir, bueno, cada vez esto va a subir más rápido, esto va a bajar cada vez más rápido, obviamente hasta acá, porque es físicamente imposible que la caja se haga el tamaño de la cuerda y pueda pasar, obviamente. O se va a desarmar esto, como sea. Pero ¿qué pasa si pasando un tiempo pequeño, menor al tiempo que requiere para llegar acá, se corta una de las dos cuerdas? Ponte tú, se corta esta cuerda. ¿Cachai? Tienen que entender y ser capaces de poder decir, ok, esto ya no va a poder subir, no va a poder seguir subiendo, porque la subida dependía de la tensión, y ya no hay tensión. ¿Sí? Y puede ser que ahí comience un nuevo problema, ok, tengo una nueva situación, me olvido de todo esto, y tengo simplemente la misma caja posicionada acá un poco más arriba, y tengo que hacer los diagramas, ¿cachai? Que podría ser fácilmente esto mismo, pero sin la tensión. ¿Cachai? El roce iría hacia otro lado, porque sabríamos que esto va de alguna forma, si el peso por supuesto que es el mismo, ¿sí? En esta dirección, la normal sí seguiría siendo la misma porque no depende de eso, depende de la condición de la rampa y del cuerpo que se cargue, y el roce sería hacia acá, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, si se corta la cuerda habiendo pasado un tiempo. Tenemos el roce, la normal y el peso. Esos análisis son bien, no sé si entretenidos, la verdad, porque depende obviamente para cada uno, pero son bien interesantes. Esos son bien formativos y van a poder analizar mucho más profundamente si se preguntan esas cosas después de hacer un ejercicio. ¿Ya? Y sorpresa, sorpresa, si se pregunta eso en la U. ¿Cachai? Ok, esto pasa acá, obviamente te van a poner más cajas, te va a ser bien más complejo. ¿Qué pasa si se corta? No sé, pues esto va conectado aquí con dos cajas. Se corta esta, y después se corta esta después de un tiempo. ¿Cachai? Entonces es simplemente desarrollen el análisis y segmenten los problemas. Y poco a poco van a ir saliendo, aunque se vea terrible al principio. ¿Ya? ¿Les tinca hacemos el último? ¿O tienen alguna duda de eso? De lo anterior o, bueno, la primera incluso. ¿Todo claro? Todo claro. Ya, súper. Bueno, aquí tenemos estos problemas que yo les anticipé en algún momento. Son como problemas de un cañón, ponte tú. ¿Sí? Un proyectil que se dispara con un cierto ángulo respecto a un plano, en este caso el horizontal, ¿sí? De unos 45 grados acá. Sabemos que aquí hay una pared o una altura, lo que sea, una altura h. Una altura de 75 metros, situada a 200 metros de distancia del punto de disparo. Y tenemos una primera instancia donde el proyectil sale disparado a una velocidad cero de 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Se observa que el proyectil hace impacto en la antena a una altura h con respecto al suelo. ¿Sí? Si no me equivoco, esta es la antena. Entonces, por acá, por ejemplo, podemos decir que está h. Esto obviamente es arbitrario. Ustedes, como siempre, o sea, ustedes pueden plantear acá una h acá. Les dicen que no está ahí, les dicen que está en la antena, ¿cierto? O sea, asumen que es menor o igual a 75, mayor a 0 obviamente, porque es una distancia, pero podrían suponer que acá más un pedacito de 5 metros, qué sé yo. Van a llegar a algo negativo, ya van a tener que saber interpretar o replantear, ¿sí? Pero hagamos caso al modelo y sabemos que hay una distancia h acá. ¿Ya? Entonces nos pide primero construir el diagrama vectorial para poder calcular la altura h y después para poder calcular el ángulo, porque esto va a estar de alguna otra forma, siendo que esto llega justo acá. Bueno, dice que pasa como muy cerca, pero eso se entiende que la altura máxima, ¿cierto? La altura máxima que va a ser en la trayectoria parabólica que va a hacer esto, va a estar justo en ese punto de 75 metros de altura y 200 hacia la derecha desde el punto de lanzamiento. Y esas son las dos suposiciones del enunciado. Obviamente tiene que cambiarla, si cambia esa situación, cambia el ángulo o cambia la velocidad, puede ser cambie uno o los dos. Bueno, en este caso nos dice que cambien las dos, pero básicamente va a poder plantearlo con variables que tendremos que despejar. Y luego, mediante diagramas vectoriales, determinar el valor de la velocidad inicial. Bueno, vamos a tener toda la información de las dos situaciones, ¿sí?
¿Entienden bien la situación 1 que cae antes de los 75? Ya, entonces, vamos a seguir. Planteamos primero el ejercicio. Esto, hacerlo como así. Digamos que esta es la antena, ¿cierto? Donde aquí hay 75 metros. Esto es clave para después modelarlo. Bueno, aquí sí que hay 200 todavía. Y ya, está un poquito más ordenado. Ya, entonces, sabemos que la ecuación vectorial del desplazamiento, ¿sí? De vector de t, la función del tiempo, es igual a la suma del vector velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Que lo pueden conocer desde el colegio, las ecuaciones de cinemática dinámica, las clásicas, ¿cierto? Lo planteamos sobre esto, sabemos que la distancia llega a un punto h, ¿sí? Que como les decía está antes, esto es el h. Proyectamos la velocidad gracias al tiempo hasta la vertical, cosa que se conecte con la aceleración, el efecto de la aceleración en un tiempo al cuadrado. ¿Sí? Podemos plantear esta ecuación. ¿Algún problema de cómo está el triángulo ahí puesto? Se los voy a limpiar un poco para que lo vean mejor. ¿Creen poder haber llegado a un triángulo similar a un planteamiento igual geométrico? Sí, no. No voy a hacer como los profes que digan, me escriban en el chat. En la puntita de la flecha, o sea, del vector D, es el H, ¿cierto? Claro, justo acá es el H. Ah, ya. Con la antena, bueno, la voy a hacer atrás, pero la antena ponte tú ahí o 75 metros. ¿Sí? Ya, ya. Gracias. Y este punto es el punto H también. ¿Sí? Esta misma altura, digamos. Sí, en este caso estaría, bueno, no lo voy a hacer porque no cabe acá bien. Bueno, perdón, acá, el triángulo del desplazamiento. Y acá mismo llegaría la velocidad inicial, la aceleración tiempo y el velocidad final. Obviamente está súper dibujado. Se cierra ahí, obviamente. Este es el otro triángulo, ¿sí? Estarían conectados de alguna forma, esto siendo el mismo punto. Ya. Entonces, nosotros sabemos que, como el ángulo es 45 grados, el triángulo este de acá es un triángulo isósceles. ¿Sí? Porque a ver, claramente esto es un ángulo de 90 grados. Reconocemos los 45 acá. 90 menos 45, 45. Tenemos 45 acá y tenemos un isósceles. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, como nosotros tenemos esta distancia de x, ¿sí? Que es la componente del desplazamiento en x, la horizontal, porque es 200 metros hacia la antena, podemos simplemente despejar, porque conocemos que esto que es 200, la velocidad inicial la conocemos, que es 50 en esta parte del ejercicio, y el ángulo lo tenemos también. Entonces podemos despejar el tiempo para obtener el tiempo en que tarda la bolita, no sé, el proyectil en caer en la altura h. ¿Sí? H perteneciente a la antena. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que yo les decía, tenemos la función d de t, bueno, y la separo en dx y en dy, o en dy tongo y j tongo. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que está un poquito más distinto. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Por un lado, y por otro lado tenemos esto. Tenemos que el desplazamiento en x es igual a la altura h más g de cuadrado. ¿Cómo es esto? Ah, claro, pues. Claro. Lo siento. ¿Por qué el dx es igual a esta suma? ¿Sí? Al ser un triángulo isósceles, sabemos que este cateto es igual a este cateto, tanto en ángulo como en lado. Entonces sabemos que esta distancia de x conocida es la misma distancia total de acá, que podemos poner como di también, o sea, no, como di no, pero podemos ponerla como y, ¿cierto?
Entonces hacemos que la distancia esta, que conocemos, que ya tenemos calculada, es igual a h, que es lo que nosotros estamos buscando, por 1/2 de gt cuadrado. G por supuesto lo conocemos y el tiempo es lo que acabamos de despejar. Entonces usamos eso, reemplazamos y podemos tener la altura a la cual colisiona con la antena la partícula, la masa. ¿Entienden el planteamiento? ¿En alguna duda con el modelo? ¿Está Yo claro? no caché una cosa. Dime. Que ¿por qué el de x se iguala a la componente por el seno y no por coseno? ¿Arriba? ¿Sí? Desde acá. Parte desde acá, porque vale, nosotros tenemos, voy a hacer acá más limpio, ¿cierto? Esto es B0 por T, esto es, bueno, esto es el vector D, aquí no sirve, pero el vector lo que sea. Acá, esto es el dx. Y si nosotros proyectamos acá abajo, con teta en algún lado, bueno, creo que está acá, la proyección es justamente el dx. ¿Sí? Entonces yo sé que la componente del BT por, del B0 por T sobre el plano X es igual al de X. Por eso es que yo puedo llegar a esta igualdad. Ahora, ¿por qué puedo poner seno o coseno? Porque es un triángulo isósceles. Yo estoy poniendo acá un seno de pi cuarto, que es igual a un coseno de pi cuarto. Entonces depende cómo tú lo mires, cómo lo rotes o como sea. Ah, Entonces, verdad. la proyección es la misma. ¿Sí? Ya, bueno. Sí, ahí claro que era más intuitivo el coseno, pero es lo mismo. ¿Ya? Y después volvemos a repetir que los dos catetos miden lo mismo. Entonces, nuevamente, es completamente equivalente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces, en la parte B nos decían que ahora pasaba justo a esta altura. ¿Sí? Que básicamente el mismo planteamiento, el mismo modelo obviamente, pero conocemos la altura y no conocemos ni la velocidad ni conocemos el ángulo. ¿Ya? Planteamos esto acá. Sabemos que la altura h es igual a 75. Y nuevamente despejamos esto de acá. Primera ecuación horizontal es la misma. Ah, perdón, no es la misma. Ahora no podemos saber si un triángulo si el triángulo es isósceles. ¿O sí? Uy, no estoy seguro. No sé por qué aquí está... El 75 corresponde a la altura que alcanzó delante, ¿no? El de arriba. Claro, porque ¿qué dice el enunciado? ¿Esto se cambia el ángulo? Ah, mantiene el mismo ángulo, olvídalo. Sí. Ya, claramente si esto varía el ángulo, ¿cierto? Que este teta ya no es el 45, yo no tengo, bueno, ya de por sí no es un triángulo isósceles. ¿Sí? Porque aquí tengo 90, o sea, aquí tengo un ángulo que no es 45, acá va a ser un ángulo que tampoco es 45, sea mayor o menor. Pero en este caso está un poquito más fácil. Entonces, volvemos a lo mismo que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Nuevamente este dx va a medir lo mismo que esto completo, obviamente, considerando esta parte punteada. Van a ser lados iguales y ángulos también iguales de 45 grados. ¿Sí? Seguimos trabajando bajo ese supuesto. Entonces, volvemos a plantear la misma ecuación, que la distancia de x200 es igual a la velocidad por el seno, obviamente por la acción de la velocidad por el tiempo, por el seno correspondiente. El seno es el mismo ángulo, esto es lo mismo, pero ahora tenemos dos variables, que es la velocidad que cambió y es el tiempo. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Sabemos que este lado completo es el dx, esto mismo de acá, ¿sí? Porque recordamos que este ángulo isósceles es lo mismo. Entonces planteamos que la suma de esto, es decir, 1/2 por aceleración en tiempo al cuadrado, es igual a la altura h.
¿sí? Aquí, entonces, podemos despejar. Al h lo conocemos, sabemos que es 75. El dx lo tenemos, la velocidad es la que buscamos, lo tenemos, y lo conocemos también, ¿cierto? G, 10 o ahí dependiendo del ejercicio. Entonces, habiendo reemplazado esto acá, conociendo esto del enunciado, hay que tener ojo también que reconocer que es la altura máxima de la antena, como les decía al principio, podemos despejar esto en función de, bueno, todas estas variables, pero es más fácil poder ahí encontrarlo. ¿Sí? Encontramos la velocidad de salida con la que tiene que salir lanzada la partícula con el mismo ángulo para caer en ese punto de la antena. ¿Sí? ¿Entienden las diferencias? ¿Entienden las diferencias? ¿O tienen alguna otra duda? ¿O quieren ya seguir con, no sé si otra parte del ejercicio? Creo que sí. ¿O responder dudas de cualquier otra cosa? Yo lo entendí al menos. ¿Sí? Entendí tu planteamiento, sí. Ya, súper. Ya, creo que nos falta una parte, que es justamente, claro, tener el vector expresado en términos cartesianos o en términos de coordenadas. ¿Sí? O sea, bueno, esto no es el vector, esto es el valor de la velocidad de salida, pero tenemos que dotarlo también de una dirección. ¿Ya? Nosotros sabemos esta expresión, ¿sí? Sabemos que el componente horizontal de la velocidad es el que está proyectado sobre el eje X, y por supuesto el que está proyectado en el eje vertical es este de acá. Ya, entonces, del modelo vectorial de velocidad lo podemos plantear de esta forma. Claro. Habíamos podido obtener el tiempo de la parte anterior, ¿sí? Y reconocemos que se demora 5 segundos en llegar a la parte máxima de la antena. ¿Sí? Esta es la antena. Para 75 y se demora 5 segundos en toda la trayectoria que hace. ¿Ya? Habiendo podido obtener la velocidad, obviamente. Entonces, reconocemos que la velocidad en X, ¿sí? Es la proyección del vector en la misma componente. ¿Ya? Que se vendría siendo el módulo de la velocidad por el coseno de teta, ¿sí? Teniendo 40 metros por segundo en la dirección horizontal. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Ya. Como si yo lo hubiera, por ejemplo, me piden hacer lo mismo en el control de mañana, ¿tengo que expresarlo de esa forma? O porque yo, por ejemplo, lo que he practicado haciendo ahí con teorema del coseno y el seno, calculándolo como solamente la Como el magnitud. triángulo, ¿no? Y, claro, la magnitud y la dirección. Ya, mira, a ver, en ciertas instancias eso sí se permite, en el sentido de que eso describe perfectamente la realidad o el suceso, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que estáis asumiendo estos vectores como cantidades escalares, ¿sí? Y a veces usando el teorema del seno, el coseno, se permite ese error, matemáticamente hablando, obviamente, y llegas a un valor a veces similar, a veces muy distinto, a veces sin sentido físico, pero no es lo más correcto. ¿Ya? Siempre lo mejor es llegar a la ecuación, a la función vectorial, y la de velocidad, ¿sí? Y despejarla en las coordenadas, y tongo, j, tongo. Eso es lo más puro, lo que mejor relata la realidad, de alguna forma. ¿Cachai? Sí es una buena herramienta, pero yo te aconsejo que lo evites. Encuentro que es mucho más correcto de esta forma. O se presta para el error, ¿cachai? A veces que te va a funcionar perfecto y no debería haber problema, ¿cachai? Mientras no saques una fórmula, tu desarrollo se revisa, ¿cachai? Tiene parte cabida en el ramo de que es de análisis, ¿cachai? Pero eso, siempre mejor
siempre mejor llevar las fórmulas y traducirlas a los ejes. Y en el caso ahí, por ejemplo, tú pusiste la componente vertical, la gravedad por el tiempo, ahí tú la estás considerando como escalares también, no como vectores, ¿no? ¿En qué parte, perdón? En componente vertical, a la derecha. Claro, Pusiste pero lo que pasa es que aquí tú sabes que la componente GT es vertical. Entonces, claro, ¿qué problema puedes tener acá? Tenéis esto, bueno, el B0 y este B. Pero ¿qué pasa? Porque el B0 efectivamente, si yo pongo aquí el B0, está mal, porque me va a dar otra cosa nada que ver. Pero el B0 por el seno de teta me permite obtener justamente la parte vertical que hace claro, la velocidad. ¿Cachai? si lo tomo como, o sea, ahí lo estoy tomando con escalar, pero es que si lo tomara como vector, ese me indicaría hacia arriba y el BI me indicaría para abajo. No, lo que pasa es que, a ver, estos no son vectores tampoco. O sea, estos no son escalares como tal. Lo que sí es una misma dimensión. Ponte tú, esto es GT y tongo igual a B0 seno de teta, que al resolver esto me va a dar una componente de nitongo, más esta parte del vector, o sea, de la velocidad, que es en nitongo. Se trabaja de forma natural o escalar porque es una dimensión que está ahí. Pero no es, por este caso, no es lo mismo que el tiempo. ¿Cierto? Tú aquí no podís, por ejemplo, sumar el tiempo, porque te da la gana, ¿cachai? Obviamente no tiene sentido. Porque aquí tú Claro. reconoces que no tiene sentido físico. Yo no puedo sumar las velocidades con el tiempo, ¿cierto? Ujú. Eso es porque tiene una dimensión particular, que es la dimensión velocidad o la dimensión rapidez, ¿cachai? Entonces, claro, técnicamente esto, como puedo decir, un vector en una dirección, ¿cachai? Como un puntito. Por eso es que tiene que hacer la distinción, pese a que se trabaja así. ¿Cachai? Es como una cosa conceptual. No sé si lo expliqué como de forma purista, ¿cachai? No sé si es como las mejores palabras para decirlo, pero esa es un poco el trasfondo. Tienes que O sea, traducirlo en el mismo claro, eje, en la misma pero dimensión. claro, independiente, estamos hablando aquí longitud partido tiempo, en Claro, esa división, pero eso igual se nos permite como tener un valor positivo o negativo. claro. Entonces, a lo que voy, que igual como que, por ejemplo, el B0 seno de teta Ujú. podría tener un valor negativo, ¿no? O el BI podría tener un valor negativo. Claro, y te daría negativo el resultado y tendría que analizarlo. ¿Cachai? Si finalmente todo se remonta al modelo que estoy usando. Yo acá sé que, a ver, en un momento yo hice, mira, si te fijas acá, al principio, está el eje cartesiano denominado así. Esto es Claro. lo mismo que decir, ok, la aceleración del cuerpo va hacia allá. Ujú, sí, Esa sí, es la sí. predicción, estos son los supuestos que tú estás trabajando. Si tú Sí, decís que esto es así, y para acá está el J, y para acá está el I, ahí te preocupáis. O sea, ahí no te preocupáis, pero ahí es como de alguna forma lo estaréis planteando, ¿cachai? claro. En este caso, estamos trabajando bajo este supuesto, ¿cachai? Por eso es que acá se obvian, entre comillas se obvian, ¿cachai? Como te digo, se toman en cuenta. Pero por eso tú puedes hacer eso. Porque se asume ya que el positivo va por un lado. Y tú sabes que ciertas cosas van para ese lado. Ya, Y las ok. otras tú las Cualquier cosa postulas, que ¿cachai? haya asignado, ya, dale. ¿Cachai? Eso mismo que yo les repito. Hay que ser congruentes con el modelo y respetar los supuestos. Y el Ya. enunciado, por supuesto. Sí, ya caché. Es que lo estaba tomando como que mi cero fuera, por ejemplo, ahí en el punto inicial de BT y de B0 y del BX, ¿cachai? Ujú. Que como el punto ahí a la izquierda fuera mi eje cartesiano 0,0, pero no. Claro, Es como todo lo que apunta abajo lo estoy considerando como eh, positivo en este caso. claro. Súper. Vale. Ya. ¿Qué pasa acá entonces? La componente vertical, oye, estamos calculando el vector velocidad final, ¿sí? No el vector velocidad inicial. Fíjense acá, esto es interesante. En el eje X, ¿sí? El vector velocidad final tiene la misma magnitud que el vector inicial. ¿Entienden eso como algo intuitivo? Porque tiene que ser así. Porque yo le explico. Si yo tengo aquí Claro, un... ¿Cómo? aceleración en eje, que no haya aceleración en el eje X, la Claro, descomposición inicial. Entonces claro, debe ser perfecto. constante. Justamente eso tiene que ser inmediato, ¿cachai? Cuando ustedes hacen esto y yo ponte tú, les puedo diagramar el vector velocidad en el tiempo, el vector velocidad, ponte tú, va a ser así. Después va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá. Si se fijan, a ver, realmente estoy dibujando a mano alzada, dibujo súper feo, pero esta distancia
en un diagrama correctamente dibujado, es siempre la misma. Y es siempre b sub 0 en x. No así en el eje y, justamente por lo que decía el compañero. Lo único que va a cambiar acá es la altura, entre comillas, porque la aceleración actúa en ese plano. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se te entrecortó. Ya. Entonces, si nosotros representamos el vector velocidad en el tiempo, en una trayectoria parabólica o, bueno, angulada, ¿cierto? Con un ángulo phi. ¿Qué pasa acá? El vector velocidad en el tiempo va a ir variando. ¿Sí? Es un vector, no es una constante. Lo que es constante es la componente en x, porque la aceleración justamente trabaja de forma perpendicular, es decir, no tiene ninguna afección. Es tal cual lo hacíamos en los diagramas del ejercicio 1 y 2. Si yo tengo dos ejes acá, tengo 1 kilo de fuerzas para acá, tengo 1 kilo de fuerzas para acá, y mi aceleración va hacia acá, todo esto que está perfectamente en ese perpendicular no tiene ninguna afección en el resultado. La sumatoria es cero, no hay ninguna variación, que es justamente lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, por eso, bueno, si nosotros calculamos, la componente en x en cualquier instante temporal de esta trayectoria es igual al inicial. ¿Sí? Por eso es que llegamos a los mismos 40 metros por segundo que llegaríamos si calculásemos la componente que se calcula justamente de esta forma. ¿Sí? No así el componente vertical, que si se fijan, bueno, teniendo el salida, esto del teta, el componente vertical es este es BI, ¿sí? Que es igual a B0 seno de teta, o coseno de teta. Estos son los mismos 40 metros por segundo. ¿Por qué sabemos eso? Porque es un triángulo isósceles, porque son completamente equivalentes las distancias y las velocidades en el vector en el momento inicial. ¿Sí? Y esta suma, o este vector, es la aplicación de la gravedad sobre el tiempo va a hacer que esto vaya bajando y se vaya reduciendo aquí hasta tener un valor incluso negativo y tener el valor al que llegamos, ¿sí? De vector, perdón, la componente vertical de la fuerza de la velocidad de llegada. ¿Ya? Entonces, bueno, simplemente aquí planteamos desde el modelo geométrico, g por t es igual a digamos, la velocidad en i inicial más la velocidad en i final. ¿Sí? Entonces resolvemos, podemos rellenar, tenemos la g, tenemos t y tenemos b, y llegamos justamente a la expresión de bi igual a esto. ¿Sí? Bueno, aquí hay un error de signo de análisis, porque, un error, perdón, no es un error. Llegamos aquí a que esto es positivo, y si se fijan, el modelo lo plantea justamente de forma vertical, hacia abajo. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasó? El modelo se invirtió de alguna forma y yo reconozco que hacia abajo es positivo, medio positivo, va hacia abajo. ¿Cómo es mi modelo? General, hacia abajo negativo. Por eso es que acá se reintegra como negativo. ¿Sí? Y el valor BI es positivo. Acá recordamos que estamos trabajando en una dirección hacia abajo positiva. ¿Sí? No sé si los confundí más con eso. ¿Entienden cómo se expresa esa componente? No, sí se entiende. Sí, súper. Ya, entonces, bueno, esto se une obviamente las componentes. Yo sé que un vector de A, B es igual a la componente del vector en A, la componente del vector en B en dirección a tongo, B tongo. ¿Sí? Que es lo mismo que expresarlo con arresta o como sea, mientras se reconozcan los vectores. Esto vendría siendo BA en dirección a tongo más B sub B en dirección B tongo. ¿Sí? Unidad de medida, por supuesto. ¿Ya? Estas son como, obviamente, equivalencias. ¿Ya tienen alguna duda con este ejercicio, con otra cosa? Entonces, ¿se puede expresar el vector velocidad como la magnitud y el grado o onda la dirección? Sí. Sí. O sea, lo que podía hacer es tomar
la magnitud del vector b, o sea, esto es cierto, ponte tú. La magnitud del vector b, o la norma, que es la que pudiste haber llegado por otra forma, por, ponte tú, el vector b normalizado. ¿Cachai? Que es dividirlo en esto. ¿Sí? ¿Eso me preguntaban? Pero, o sea, ahí llegaría el vector B, Al mismo. pero me refiero a mostrarlo o darle la respuesta como el, o sea, el vector, o sea, la magnitud, Ujú. y aparte la dirección que sería el ángulo. Ah, a ver, claro, o sea, hablando como matemáticamente, eso está bien planteado, ¿cachai? Eso es correcto y se puede definir un vector de muchas formas, ¿cachai? Desde las coordenadas como de sus coordenadas, o también, que es lo más purista, con una distancia y un ángulo. Eso es lo más correcto, de hecho. Sí, podéis expresarlo así, pero por separado puede que te hueven, ¿cachai? Si te entiendes bien, ya, Ah, ya. dime el vector es vector igual a todo esto. Exprésalo de la forma que queráis, pero que sea un vector. Si tú me decís que el vector b es igual a, no sé, por su magnitud por esta, es un cacho, ¿está ahí? Calcularlo por separado es un cacho. Es más puro expresar, no sé, pues, sí podía ser, bueno, la magnitud por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. No sé, pues, y tongo como j tongo. Eso realmente es lo más correcto. Expresarlo r teta en esas variables, más que x, y. Pero así como por separado, que no, que el vector es esto más esto, no. Ya, vale, bacán. Está bien. La cosa es que el primer semestre nosotros, cuando siempre que nos pedía la dirección de un vector, nos enseñaron que había que hacerlo así, pues, así como escribir, no sé, 2, y 20 grados, por ejemplo. Claro, Y ahí estaría, ¿cachai? claro, eso Con es esto, una notación menos purista, ¿cachai? En la práctica, nosotros o los matemáticos o en general, se usan las definiciones realmente más puras, ¿cachai? Onda que como les decía la otra ayudantía, que un vector en 3D se define por dos ángulos y un largo, ¿cachai? Así tú lo defines en el espacio, que viene de la definición en coordenadas esféricas, ¿cachai? Pero lo que ustedes hacían antes era básicamente unos primeros pasos en análisis, ¿cachai? Pero claro, o sea, la información es la misma, está, pero la expresión correcta es esta. O su equivalencia, pero por separado no.